Mira el mapa del mundo y verás el Ártico, un desierto helado e interminable que se extiende sobre nuestro hemisferio. Es un lugar al que no es fácil llegar y donde las temperaturas fácilmente alcanzan los 78 grados bajo cero Fahrenheit. Sin embargo, bajo esta seductora y aterradora blancura se esconde algo increíble. Los campos de hielo ártico no son solo una capa que cubre el agua, sino una verdadera cápsula del tiempo que guarda secretos de siglos, los cuales los científicos apenas han comenzado a descubrir. Pero ¿qué es lo que esconde con tanto celo esta coraza de hielo? Los últimos descubrimientos han demostrado que bajo los hielos árticos se esconden microorganismos cuya antigüedad es asombrosa. Estas criaturas existieron en una época en la que la Tierra aún era un lugar joven e inquieto, y lograron sobrevivir a miles de millones de años de cambios, catástrofes y transformaciones globales. Resulta que muchos de estos microorganismos han permanecido prácticamente inalterados desde la antigüedad. Su presencia confirma que la vida en la Tierra surgió mucho antes de lo que suponíamos. La revelación de este secreto comenzó con muestras tomadas de glaciares a la deriva y de lagos subglaciales. Las complejas operaciones realizadas en condiciones extremas permitieron a los científicos acceder a estos diminutos habitantes. Los microorganismos encontrados en las muestras viven a profundidades donde la luz solar no penetra, en condiciones que difícilmente pueden llamarse acogedoras. Pero es precisamente esto lo que los hace tan únicos y enigmáticos. Sin embargo, el Ártico helado encierra no solo evidencias de vida antigua, sino también posibles claves para comprender cómo pudo originarse. Esta fascinante historia apenas comienza, y ya en el próximo capítulo nos sumergiremos en sus orígenes para entender cómo la vida pudo sobrevivir en un mundo helado hace miles de millones de años. El enigma oculto bajo el manto helado del Ártico nos lleva a un viaje de miles de millones de años atrás, cuando esta región lucía completamente diferente. Imaginen la Tierra en tiempos antiguos, cuando la atmósfera apenas comenzaba a formarse y volcanes rugían en la superficie. Fue en ese entonces, según los científicos, cuando pudieron empezar a surgir las primeras formas microscópicas de vida, que más tarde serían los primeros pasos en el camino hacia la formación del planeta tal como lo conocemos hoy. El continente ártico, que durante mucho tiempo estuvo libre de hielo, ofrecía condiciones únicas para la supervivencia de los organismos antiguos, donde podían prosperar y desarrollarse. Los teóricos creen que las primeras formas de vida pudieron aparecer aquí gracias a las aguas ricas en minerales que ofrecían los nutrientes necesarios para el desarrollo de las formas de vida más simples. Precisamente en estas condiciones, según muchos investigadores, pudieron originarse aquellos microorganismos que ahora están ocultos bajo los hielos eternos. La vida más antigua en la Tierra estaba relacionada con el agua, que bajo la capa de hielo seguía bañando las profundidades árticas. Con el paso del tiempo, a medida que los cambios climáticos afectaban al planeta, el Ártico se sumergía en el frío, y hace miles de millones de años comenzó a formarse el desierto helado que conocemos hoy. Los microorganismos árticos que permanecieron ocultos durante tantos siglos pueden ser descendientes directos de aquellas primeras formas de vida que sobrevivieron gracias a sus asombrosas capacidades de adaptación. Las investigaciones muestran que su ADN puede proporcionarnos información sobre los primeros pasos de la vida en la Tierra e incluso sobre cómo procesos similares podrían ocurrir fuera de nuestro planeta. Este viaje hacia los orígenes de la vida nos acerca a comprender cómo la vida pudo superar todos los obstáculos y sigue sobreviviendo en las condiciones más extremas. Y aunque las profundidades heladas no se apresuran a revelar sus secretos, ha llegado el momento de adentrarnos en esta antigua historia y entender cómo la vida logró sobrevivir en condiciones tan severas. Pero ¿cómo lograron los científicos descubrir rastros de estos habitantes ancestrales bajo la gruesa capa de hielo del Ártico? Todo comenzó con un estudio detallado de los hielos árticos utilizando tecnologías innovadoras. Los investigadores emplearon equipos especializados para perforar kilómetros de hielo y llegar hasta los depósitos de lagos subglaciales. Estos lagos, ocultos del mundo durante extensos períodos geológicos, se convirtieron en el objetivo principal, ya que podían contener muestras de vida antigua. El proceso de toma de muestras resultó increíblemente complicado, ya que los científicos debían trabajar en condiciones de temperaturas extremadamente bajas y un clima severo. Cada descubrimiento iba acompañado de un minucioso análisis del material obtenido en los laboratorios, lo que permitió identificar la presencia de microorganismos que habían estado encerrados en estos entornos aislados. Los microorganismos descubiertos demuestran que perfectamente pudieron existir en tales condiciones extremas hace miles de millones de años. Estos hallazgos confirmaron las suposiciones de que las formas de vida más simples podrían sobrevivir en condiciones increíblemente severas gracias a estrategias de supervivencia únicas.
El uso de métodos avanzados de biología molecular permitió a los investigadores extraer ADN de los microorganismos conservados, lo que brindó una oportunidad única para estudiar su código genético. Este descubrimiento se convirtió en una verdadera sensación, ya que proporcionó a los científicos una visión única de la evolución de la vida en la Tierra y potencialmente en otros planetas. Los microorganismos de los lagos árticos resultaron ser verdaderos maestros de la supervivencia. Eran capaces de existir sin luz solar y a temperaturas extremadamente bajas, utilizando la química de los minerales y el agua para sobrevivir. Esto llevó a los científicos a pensar en la posible existencia de vida en los océanos subglaciales de otros planetas, como los satélites de Júpiter o Saturno. Pero a pesar de todos estos sorprendentes descubrimientos, los verdaderos misterios del hielo ártico aún están por descubrirse. El Ártico, esa región enigmática, esconde en sus entrañas heladas organismos que tienen miles de millones de años. Estos gigantes microbianos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado en condiciones que difícilmente pueden considerarse favorables para la vida. Existen en la oscuridad a profundidades donde la luz solar no penetra y obtienen energía a partir de procesos químicos que ocurren en los minerales y el agua que los rodea. La supervivencia en condiciones tan extremas es posible gracias a sus capacidades adaptativas únicas y a los mecanismos que les permiten soportar el intenso frío y la presión. Estos antiguos microorganismos, que han sorprendido a los científicos por su resistencia, pueden ofrecernos una idea de los primeros organismos en la Tierra y de su desarrollo evolutivo. Los especialistas han descubierto que la mayoría de ellos mantienen la vida permaneciendo en estado de reposo hasta que las condiciones se vuelven más favorables. Esto les permite sobrevivir decenas de miles de años de congelación y descongelación bajo una masiva capa de hielo. Su ADN conserva códigos ancestrales que ofrecen la clave para descifrar sus estrategias únicas de supervivencia. Las investigaciones han demostrado que son capaces no solo de adaptarse, sino también de evolucionar activamente, utilizando compuestos tóxicos como fuente de energía. Estas criaturas, que viven gracias a la química del agua y los minerales, son un claro ejemplo de cómo la vida puede prosperar en los lugares más inesperados. Estos microorganismos son testigos vivientes de una increíble resistencia, y su presencia en condiciones tan extremas puede arrojar luz sobre las posibilidades de vida en ambientes extremos fuera de la Tierra. Estos misterios revelados de la Ártica plantean nuevas preguntas a la ciencia moderna y ponen en duda nuestra comprensión de las posibles formas de vida en otros planetas. Pero lo más interesante es que el estudio de estos microbios está lejos de haber terminado. Los científicos continúan extrayendo nuevas muestras del hielo y desarrollando métodos para investigar a estos seres tan singulares con el fin de comprender qué otros secretos esconde el desierto helado. Los microorganismos árticos demuestran una increíble capacidad de supervivencia, utilizando mecanismos ocultos que les ayudan a adaptarse a condiciones extremas. Estas criaturas, que habitan en las profundidades del hielo, han aprendido a prosperar en la oscuridad, utilizando la energía que se encuentra bajo tierra. No dependen de la luz solar como la mayoría de las formas de vida en la Tierra, lo que les permite seguir existiendo en condiciones que parecen hostiles para la supervivencia. Los investigadores han descubierto que algunos de estos microorganismos utilizan la quimiosíntesis, un proceso mediante el cual obtienen energía de reacciones químicas relacionadas con minerales y agua. Los mecanismos de supervivencia que han desarrollado incluyen la capacidad de entrar en un estado de letargo, lo que les permite mantener sus funciones vitales al mínimo hasta que las condiciones mejoren. Esta espera puede durar decenas de miles de años bajo capas masivas de hielo y nieve. Además de esto, su código genético tiene incorporadas claves de protección que les permiten soportar temperaturas y presiones extremas. Las investigaciones muestran que su resistencia también está relacionada con anticongelantes naturales que previenen la formación de cristales de hielo dentro de las células, los cuales son destructivos para la vida común. Estos anticongelantes permiten que las células permanezcan flexibles incluso a temperaturas muy bajas. Las estructuras proteicas únicas y las membranas lipídicas las hacen especialmente resistentes a los cambios bruscos de temperatura. Los científicos continúan estudiando estos sorprendentes mecanismos para comprender qué lecciones biológicas se pueden extraer de su adaptación. Estas observaciones despiertan en los científicos un interés por la posible existencia de vida en condiciones extremas similares en otros planetas, como Marte o las lunas de Júpiter y Saturno. Los microorganismos árticos no solo revelan los misterios del pasado de nuestro planeta, sino que también plantean preguntas sobre el futuro, insinuando la posibilidad de vida en mundos igualmente hostiles más allá de la Tierra.
Pero deberíamos preocuparnos por el despertar de estos antiguos seres y qué podría significar esto para nuestro planeta. Aún quedan muchos descubrimientos por delante que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas. Los antiguos microorganismos enterrados bajo los hielos árticos se han convertido en una verdadera revelación para los científicos. Contienen ADN antiguo que sirve como clave para desentrañar el origen de la vida en la Tierra. El material genético de estos microorganismos ha conservado información que las tecnologías modernas permiten descifrar y comprender. Los científicos han comenzado a analizar el genoma de estos seres para determinar qué mecanismos les ayudaron a sobrevivir en condiciones extremadamente adversas durante un tiempo que supera los miles de millones de años. En el proceso de estudio del ADN, los investigadores descubrieron una sorprendente similitud con los microorganismos modernos, lo que indica la resistencia y eficacia de las estructuras antiguas. Estos códigos moleculares muestran cómo la vida pudo desarrollarse y adaptarse a las condiciones más extremas. El ADN antiguo también abre la posibilidad de reconstruir el camino evolutivo recorrido por estos organismos, lo que puede arrojar luz sobre las primeras etapas de la vida en la Tierra. Además, los datos científicos obtenidos de los microorganismos árticos pueden ser utilizados para comprender cómo formas de vida similares podrían existir en otros planetas. Si los microorganismos pudieron sobrevivir y adaptarse a las condiciones extremas del Ártico, ¿por qué la vida no podría encontrar formas de existir en otros mundos hostiles del universo? El potencial de tales descubrimientos es enorme y los investigadores esperan que esto conduzca a nuevas hipótesis sobre el origen y la evolución de la vida en otros rincones del cosmos. La transformación del ADN antiguo en una fuente de conocimiento también tiene un valor práctico para la creación de nuevas biomoléculas y tecnologías que pueden garantizar la supervivencia en condiciones extremas. Estas investigaciones continúan y cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender cómo surgió y sobrevivió la vida en el planeta. Pero esto es solo una parte de lo que podría esperarnos en el futuro. De hecho, la capa de hielo del Ártico aún guarda muchos secretos listos para ser descubiertos. Mientras los científicos se adentraban en los hielos árticos en busca de los habitantes más antiguos, comenzaron a comprender que la capa de hielo del Ártico no es solo un mundo congelado, sino una enorme biblioteca de datos naturales. Bajo su manto eterno se esconden huellas de cientos de miles de años de evolución, y su estudio nos permite asomarnos al remoto pasado del planeta. Las capas de hielo del Ártico que han ido acumulando información durante millones de años contienen burbujas de aire congeladas de las que se pueden extraer datos sobre el clima de épocas pasadas. Estos microorganismos, conservados en el hielo, nos brindan una idea sobre el cambio climático de la Tierra y la adaptación de los sistemas biológicos a condiciones extremas. Actúan como una especie de arqueólogos biológicos que han preservado en sus células información sobre los ambientes más antiguos. Los científicos han descubierto que estos microorganismos no solo sobrevivieron, sino que también continuaron evolucionando, adaptándose a las condiciones cambiantes. El estudio de su ADN y de sus procesos metabólicos nos permite comprender cómo la vida se adapta a los cambios climáticos extremos. Además, los lagos subglaciales ocultos bajo los hielos árticos contienen ecosistemas únicos que han permanecido aislados durante largos periodos geológicos. Estas condiciones brindan a los científicos la oportunidad de estudiar cómo la vida pudo desarrollarse independientemente de influencias externas. Todo esto abre caminos para crear nuevos modelos sobre cómo podrían haber existido condiciones similares en otros planetas. Las investigaciones sobre la capa de hielo del Ártico continúan arrojando luz sobre el increíble pasado de nuestro planeta y plantean más preguntas sobre el futuro. En estos rincones ocultos de la Tierra encontramos no solo respuestas sobre el pasado, sino también pistas sobre cómo podría ser la vida más allá de nuestro mundo. El estudio de los microorganismos árticos plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían existir condiciones similares en otros planetas? Y si es así, ¿qué significa esto para la búsqueda de vida extraterrestre? Los científicos han considerado desde hace tiempo que algunos satélites de nuestro sistema solar, como Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, podrían tener océanos subglaciales similares a los lagos árticos de la Tierra. Si la vida pudo desarrollarse y sobrevivir en las condiciones extremas del Ártico, es posible que formas de vida similares puedan existir también en estos satélites helados. La comunidad científica estudia activamente la posibilidad de existencia de vida en estos mundos helados, utilizando los datos obtenidos en el Ártico como modelo para comprender cómo los organismos pueden sobrevivir sin luz solar y alimentarse de sustancias químicas. Los microorganismos ocultos bajo los hielos árticos resultaron ser increíblemente resistentes y demuestran que la vida puede adaptarse a condiciones que consideramos hostiles.
Este descubrimiento se ha convertido en la base para nuevas investigaciones sobre la vida extraterrestre, poniendo en duda nuestras ideas previas sobre la biosfera. Naves espaciales como la sonda Cassini y futuras misiones a Europa planean recopilar datos sobre los océanos subglaciales en otros planetas. El objetivo de estas misiones no es solo confirmar la presencia de agua bajo la superficie, sino también buscar signos de vida que pudiera existir en estas condiciones extremas. Si descubrimos que los microorganismos árticos pueden ser análogos en cuanto a supervivencia y adaptación a sus contrapartes extraterrestres, esto abrirá una nueva comprensión sobre la posibilidad de existencia de vida en el sistema solar y más allá. Las investigaciones continúan ofreciéndonos la oportunidad de mirar más allá de nuestro planeta y ampliar los límites de nuestro conocimiento sobre el cosmos y sobre lo que significa estar vivo. Tan pronto como los antiguos microorganismos bajo el hielo ártico comenzaron a despertar, las preguntas sobre los posibles peligros llamaron inmediatamente la atención de los científicos. Aunque pueden ofrecer conocimientos científicos invaluables, su reactivación también genera preocupación debido a las posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. En el contexto del calentamiento global, las capas de hielo árticas están comenzando a derretirse más rápido que nunca. El hielo derretido puede liberar bacterias y virus antiguos que han estado inactivos durante mucho tiempo y no han tenido contacto con la vida moderna. Estos microorganismos, que posiblemente han estado en estado latente durante miles de millones de años, no solo pueden contener patógenos peligrosos para los cuales los organismos actuales no tienen inmunidad, sino que también pueden tener un impacto impredecible en los ecosistemas actuales. La introducción de estas formas de vida antiguas de nuevo en el ecosistema puede alterar el equilibrio de los nutrientes, lo que llevaría a consecuencias ecológicas imprevistas. Esto es especialmente relevante ya que muchos organismos modernos, incluidos los humanos, pueden no tener una protección adecuada contra estos patógenos antiguos. Además, la aparición de estos microorganismos puede provocar reacciones bioquímicas capaces de alterar la composición química de la atmósfera, lo que complica los esfuerzos actuales para combatir el cambio climático. Los científicos advierten que el monitoreo y control del despertar de estos organismos es sumamente importante para prevenir posibles crisis ecológicas o médicas. Ellos trabajan en predecir las posibles vías de propagación y buscan desarrollar métodos para neutralizar o controlar estas formas de vida antiguas. Sin embargo, el despertar de microorganismos antiguos también puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos médicos. Sus propiedades biológicas únicas pueden ofrecer nuevos agentes antibacterianos o biotecnologías innovadoras. En cualquier caso, el estudio de estos seres antiguos requiere precaución y responsabilidad. El futuro de las investigaciones promete revelar aún más misterios conservados en los hielos árticos. Pero solo el tiempo dirá qué otros secretos antiguos nos quedan por descubrir y cómo cambiarán exactamente nuestra comprensión de la vida. El futuro de la investigación en el campo de los microorganismos árticos promete muchos descubrimientos fascinantes y el potencial para cambios revolucionarios en la ciencia. Con cada nueva etapa en el estudio de estos antiguos seres, los científicos se enfrentan a desafíos cada vez más complejos. Ante todo, el estudio adicional de su material genético puede proporcionar información valiosa sobre los mecanismos que permitieron a estos organismos sobrevivir en las condiciones extremas del mundo helado durante miles de millones de años. Este material genético puede contener indicios de estrategias adaptativas únicas que podrían ser utilizadas para el desarrollo de nuevas biotecnologías o soluciones médicas. El progreso tecnológico también contribuye activamente a investigaciones más profundas. Los métodos más recientes de análisis y secuenciación de ADN permiten a los científicos estudiar en detalle los microorganismos, identificando nuevos usos potenciales de sus propiedades biológicas. Estas investigaciones pueden revelar capas enteras de conocimiento sobre la vida en condiciones extremas, lo cual será especialmente importante para la exploración espacial. Además, no se descarta que el estudio de los organismos árticos conduzca al descubrimiento de nuevas especies biológicas que aún no han sido registradas en la Tierra. La posibilidad de existencia de vida en ecosistemas subglaciales aislados atrae a los científicos a buscar condiciones similares en otros planetas, ampliando la búsqueda de vida extraterrestre. A largo plazo, comprender los mecanismos de supervivencia de estos microorganismos puede abrir caminos para preservar los ecosistemas existentes en la Tierra ante las condiciones de un clima cambiante. Las investigaciones sobre microorganismos antiguos también pueden influir en otras áreas de la ciencia, ofreciendo modelos para el estudio de la evolución y la adaptación. En el futuro, no se descarta la posibilidad de crear colaboraciones internacionales de científicos que unan esfuerzos y recursos para estudiar con mayor detalle los secretos ocultos bajo la capa de hielo ártica.
El objetivo principal de tales investigaciones será no solo comprender el pasado y el presente de nuestro planeta, sino también sentar las bases para futuros avances científicos que podrían cambiar radicalmente nuestra visión de la vida y sus posibilidades.